Listos para una inmersión profunda en hebreo. Tenemos una guía de viaje increíble y vamos a sacar lo esencial para que te puedas manejar en conversaciones básicas, pedir comida como un profesional e incluso impresionar con algo de vocabulario. Exacto, no se trata de volverse un experto en hebreo, sino de tener las herramientas para manejar situaciones cotidianas con confianza durante tu viaje. Como una navaja suiza lingüística. Precisamente. Me encanta esa imagen. No sé. Vale, entonces empecemos con lo básico. Veo que la guía destaca Shalom para saludar y toda Rabba para agradecer. ¿Qué te parece? Imprescindibles Shalom es mucho más que un simple hola, es un deseo de paz y bienestar, algo muy arraigado en la cultura israelí. Y toda Rabba significa muchas gracias, demuestra educación y te hará ganar puntos con la gente local. Apuntadas. Shalom y toda Rabba. Oye, hablando de pronunciación, el hebreo es difícil de pronunciar para un hispanohablante. No te preocupes, el hebreo es fonético, lo que ves es lo que dices. A diferencia del inglés, por ejemplo, donde la pronunciación puede ser un poco traicionera en hebreo, las palabras se leen tal como se escriben. Esto es un alivio. Una cosa menos de la que preocuparse. Oye, ya me imagino en un restaurante pidiendo un delicioso plato de lo. ¿Cómo era ese plato con huevos y tomate que mencionaba la guía? ¿Te refieres al shakshuka? Un clásico israelí. Y para pedirlo podrías usar la frase ani rotze lehol, que significa yo quiero comer. Dani Rotze Lehol Shakshuka. Suena delicioso. Oye, la guía también menciona que los números en hebreo tienen formas masculinas y femeninas, ¿verdad? ¿Es eso común en otros idiomas? Sí, es una característica que encontramos en otros idiomas, como el árabe o el francés, por ejemplo. En hebreo, la forma del número tiene que coincidir con el género del sustantivo al que se refiere. Al principio puede parecer un poco lioso, pero en la práctica no es tan complicado como parece. Entiendo. Entonces, si quiero 2 copas de vino, que en hebreo es femenino, tendría que usar la forma femenina del número 2. Exactamente, dirías, shtem kosot yain, shtem para 2 femenino, kosot para copas y yain para vino. Shikam kosot yain. Lo voy a apuntar para no olvidarlo. De todas formas, la guía trae una tabla con los números, ¿verdad? Eso me tranquiliza. Sí, la guía proporciona una tabla muy útil con los números y sus formas masculinas y femeninas. Y no te preocupes si al principio te equivocas en situaciones reales. La gente te entenderá aunque cometas algún pequeño error con el género. Lo importante es intentarlo. Eso me anima a seguir aprendiendo. Oye, y aparte de los números, ¿qué otras frases útiles me recomiendas para desenvolverme en un restaurante? Bueno, bebakasha es tu palabra mágica. Significa por favor y te servirá para un montón de situaciones. También puedes usar Elía para disculparte o llamar la atención de alguien. Claro, como para pedir la cuenta, ¿no? Exactamente. Podrías decir Heshbon bebakasha, que significa la cuenta por favor. Heshbon bebakasha. Perfecto. ¿Y si quiero saber cuánto debo? En ese caso podrías preguntar Kama eni ayad lea, que se traduce como ¿cuánto le debo? Genial. Con estas frases ya me siento más preparado para enfrentarme a una comida en Israel. Oye, y más allá de la comida, ¿hay alguna frase o expresión de la guía que te haya llamado especialmente la atención? Sí, hay una frase que me parece muy significativa, Ani ohev meod y amedina shelia, que significa amo mucho tu país. Esta frase revela mucho sobre el orgullo israelí y la importancia de mostrar aprecio por su tierra natal. Verás que los israelíes responden muy positivamente a los cumplidos genuinos sobre su país. אני אוהב מאוד המדינה שלה. Me la apunto. Es una frase que seguro que me abre muchas puertas. Sin duda, los israelíes son gente muy hospitalaria y les encanta que los visitantes muestren interés por su cultura y su idioma. Hablando de idioma, ¿te parece si le echamos un vistazo a la gramática básica del hebreo? No te preocupes, no espero que me conviertas en un lingüista experto, pero me gustaría tener una idea general de cómo funciona el idioma. Por supuesto. Mm. Aunque no vamos a profundizar en reglas complejas, sí que podemos repasar algunos conceptos básicos que te serán útiles para construir frases simples y entender mejor la estructura del idioma. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Partemos por los verbos. ¿Te parecen complicados? Ya. La verdad es que no tengo ni idea de cómo son los verbos en hebreo. Bueno, no te preocupes, los verbos en hebreo son bastante regulares. La mayoría de ellos se conjugan siguiendo patrones predecibles. Por ejemplo, la asot significa hacer y se conjuga como aniose, ataose, giose, etc. Aniose, ataose, giosa. Parece más sencillo de lo que pensaba. ¿Y qué hay de los géneros? Ya hemos visto que los números tienen género, pero se aplica también a otras palabras. Sí, la mayoría de los sustantivos en hebreo tienen género ya sea masculino o femenino. Y como has visto con los números, los adjetivos y algunos verbos también concuerdan en género con el sustantivo al que se refieren. Entiendo. Entonces, ¿qué quiero decir? La mesa roja tendría que usar la forma femenina del adjetivo rojo. Exactamente. Dirías Hashulyan Adom, donde Hashulyan es la mesa y Adom es rojo en femenino. Hashulan Adom.
Vale, voy entendiendo la lógica. ¿Hay algún otro aspecto gramatical básico que deba conocer? Un punto importante es el orden de las palabras en una frase. A diferencia del español, donde el orden suele ser sujeto, verbo, objeto, en hebreo se suele usar el orden verbo, sujeto, objeto. ¿En serio? Eso sí que es un cambio radical. ¿Puedes dar un ejemplo? Claro, en español diríamos yo como pan, pero en hebreo sería oel ani lechem, que literalmente se traduce como yo pan. O el anilechem, ya. Es fascinante cómo un idioma puede estructurar las frases de una forma tan diferente a la nuestra. Supongo que al principio cuesta un poco acostumbrarse. Sí, al principio puede resultar un poco extraño, pero con la práctica te acostumbrarás a este nuevo orden. Lo importante es tenerlo en cuenta a la hora de construir frases. Tomo nota. Oye, con cada nuevo detalle que descubrimos, siento que me acerco un poco más a la cultura israelí. Y eso es precisamente lo maravilloso de aprender un idioma. Te abre la puerta a un mundo nuevo lleno de posibilidades, te permite conectar con la gente de una manera más profunda y comprender mejor su forma de pensar y de vivir. Totalmente de acuerdo. Estoy deseando seguir aprendiendo qué nos depara la siguiente sección de la guía. Pues adentrémonos en el mundo de los colores, donde aprenderemos a describir el vibrante paisaje israelí con palabras hebreas. Suena genial. Estoy deseando ampliar mi vocabulario cromático. Prepárate para descubrir tonalidades fascinantes y expresiones que te sorprenderán. Allá vamos. Empecemos por lo básico. ¿Cómo dirías rojo en hebreo? Si no me equivoco, la guía menciona Adom. Tiene fuerza, ¿verdad? Como el calor del desierto. Precisamente Adom se usa mucho para describir los paisajes desérticos de Israel, las puestas de sol e incluso algunos platos típicos como la salsa roja picante. Ya me imagino usando Adom para describir el shakshuka que vamos a pedir. Oye, para referirnos al verde, por ejemplo, al hablar de las frescas ensaladas israelíes, ¿qué palabra usaríamos? En hebreo verde se dice yarok, una palabra que evoca la fertilidad de los campos y la frescura de la naturaleza. Yarak. Suena suave, refrescante. Y ya que estamos en la naturaleza, ¿cómo se dice azul en hebreo? Me refiero al azul intenso del mar Mediterráneo. Para describir ese azul profundo usaríamos kaol, una palabra que también se asocia con el cielo despejado y la tranquilidad. Carol, me lo apunto. Qué bonito, ¿verdad? Y para describir la arena dorada de las playas, ¿qué palabra usaríamos? Sasov es la palabra para amarillo en hebreo, un color que también se relaciona con el sol radiante y la alegría. Tahov. Me gusta, suena a alegría. Y hablando de cosas brillantes, ¿cómo diríamos blanco en hebreo? Por ejemplo, para referirnos a las casas blancas tradicionales. Lavan es la palabra hebrea para blanco, un color que simboliza la pureza, la paz y la luminosidad. Laván. Sí transmite esa sensación de calma que se respira en muchos lugares de Israel. Oye, y para contrastar con el blanco, ¿cómo diríamos negro? En hebreo negro se dice shahor, una palabra que además de su significado literal también se utiliza para expresar misterio, elegancia y profundidad. Shaor. Interesante. Y para terminar con nuestra paleta básica de colores, ¿qué tal el gris? Me imagino que se usa para describir las antiguas piedras de Jerusalén. Adhafo es la palabra hebrea para gris, un color que evoca la historia, la tradición y la solidez. Afofo. Con estos colores básicos ya podemos describir un montón de cosas. Sin duda. Y no olvidemos que como en español, en hebreo también existen diferentes tonalidades y matices de cada color. Por ejemplo, podríamos hablar de kaol katom, que significa azul oscuro, o yaruk bahir, que se traduce como verde claro. Kakol, Katom, Yarok, Bahir. Qué curioso cómo se forman esas palabras. El hebreo es un idioma lleno de matices, ¿verdad? Exacto. Y a medida que profundicemos en su vocabulario y gramática, iremos descubriendo la riqueza y la belleza de esta lengua milenaria. Oye, la siguiente sección de la guía nos introduce al mundo de los números. Listos para contar en hebreo. Prepárate para un desafío numérico con algunas particularidades que te harán pensar en la lógica del idioma. Me encantan los desafíos. A ver qué sorpresas nos depara el hebreo en cuanto a los números. Comencemos con lo más básico del 0 al 10. De acuerdo. Según la guía EFES, es 0, una palabra corta y contundente. Sí, y a partir de ahí la cosa se pone un poco más interesante. Ehad es 1 para el masculino, mientras que para el femenino se usa at. Ajá. Ahí tenemos la famosa distinción de género que ya habíamos mencionado. Y para 2. Para 2 tenemos shaneim para el masculino y sheim para el femenino. Shaneim. Sí, interesante. Parece que la terminación aim indica el masculino, mientras que im señala el femenino. ¿Se cumple esta regla para los demás números? Buena observación. En general sí, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, para 3 tenemos shlosha para el masculino y shalosh para el femenino. Entiendo. Entonces hay que prestar atención a las formas específicas de cada número y cómo seguimos contando. Para 4 tenemos arba en masculino y arba en femenina. Arba y arba. Vale, lo voy pillando. Y samario. Para 5 la cosa se simplifica un poco. Tanto para el masculino como para el femenino se usa hamesh. Qué bien.
un respiro para la memoria y los siguientes. Siguiendo la lógica que hemos visto, 6 es Shisha para el masculino y Shashei para el femenino. Shashay y Sheva. Cada vez me suenan más familiares. Y para 7, 7 es Shiva para el masculino y Shalda para el femenino. Shiva y Sheva. Voy a necesitar practicar un poco más para recordar todas estas formas. No te preocupes, es normal que al principio te cueste un poco. La clave está en la práctica y la repetición. Y recuerda que la guía trae una tabla muy completa con todos los números. Tienes razón. Voy a consultarla para repasar. Oye, ¿y cómo se dice 8? Para 8 tenemos Shmona, que se usa tanto para el masculino como para el femenino. Otra palabra sin distinción de género. Eso facilita las cosas. Para 9 volvemos a las formas diferenciadas Tisha para el masculino y Tesha para el femenino. Tisha y Tesha y ya casi llegamos al 10. Y para terminar la primera decena, 10 es Azara para el masculino y Eser para el femenino. Azara y Eser, lo hemos conseguido. Contar hasta 10 en hebreo ya no es un misterio para nosotros. Enhorabuena, has superado el primer desafío numérico. Ahora prepárate para adentrarnos en las decenas donde la lógica del idioma se vuelve aún más fascinante. Trae esas decenas. Estoy listo para seguir desentrañando los secretos de los números en hebreo. Prepárate que con las decenas, el hebreo nos trae una forma diferente de construir los números. Ah, sí. No es tan simple como añadir 10 al número correspondiente. Pensaba que sería algo así como 2 10 para viente, por ejemplo. No exactamente. En hebreo veiente se dice esrim, una palabra totalmente distinta. Esrim suena interesante. ¿Cómo se forman los números siguientes como 21, 22, etcétera? Ahí está la clave. Se añade la conjunción B y luego el número correspondiente. Así 21 sería esrim behat para el femenino y esrim behat para el masculino. Esrim behat y Esrim behat. Entiendo. Se invierte un poco el orden al que estamos acostumbrados. Y para 22, 23. Se sigue el mismo patrón, esrim oshtaim y esrim veshnim para 22, esrim veshalosh y esrim veshlosh para 23 y así sucesivamente. ¿Ya? Para 30 tenemos Shloshim, para 40 Arvim, para 50 Haminim, y así sucesivamente. Para 30 tenemos shloshim, para 40 arveim, para 50 hamishim y así sucesivamente. Loshim, Balvem, Hamishim suenan casi como trabalenguas. ¿Y cómo se forman los números intermedios como 31, 45? Igual que con las vintenas se añade la conjunción vera y el número correspondiente. Por ejemplo, 31 sería shloshim berat para el femenino y shloshim berat para el masculino. Shloshim berat y Shloshim beraz. Ya le estoy cogiendo el tranquillo a esto de los números en hebreo. Oye, ¿y para las centenas? ¿Cómo funciona? Las centenas también tienen su propia lógica. Si antes se dice mea, para 200 tenemos mataim, y a partir de ahí se usa la forma plural del número correspondiente más meot, que significa cientos. O sea que 300 sería Shloshmaut, 400 Arba Meot, etc. Exacto. Y para formar números como 105, 225, se sigue la misma lógica que con las decenas, se añade la conjunción y el número correspondiente. Qué interesante. Los números en hebreo son todo un rompecabezas lingüístico, pero una vez que se entiende la lógica, todo encaja. Exacto. Y esa es la belleza de los idiomas. Cada uno tiene su propia manera de estructurar el mundo, su propia música y su propia poesía. Aprender un nuevo idioma es como abrir una ventana a una nueva forma de pensar y de ver la realidad. Totalmente de acuerdo. Oye, después de este intenso viaje por los números hebreos, ¿qué nos queda por explorar en la guía? Bueno, aún nos quedan algunas sorpresas. ¿Qué te parece si echamos un vistazo a las expresiones relacionadas con el tiempo? Me parece una idea genial. El tiempo es un tema universal y siempre es interesante descubrir cómo se expresa en diferentes culturas. Pues prepárate para viajar en el tiempo con el hebreo desde el pasado hasta el futuro pasando por el presente. Suena a una aventura lingüística. Estoy listo para descubrir las palabras hebreas que marcan el ritmo del tiempo. Empecemos por lo básico. Ayom significa hoy, etmol es ayer y mahar es mañana. Ayom etmol mahar. Fácil de recordar. Y si queremos referirnos a días específicos de la semana, ¿tienen nombres propios como en español? Por supuesto, cada día de la semana tiene su propio nombre en hebreo. Lunes es Yom Sheni, Antezie, Yom Shlishi, miércoles Yom Revi, jueves Yom Hamishi, viernes Yom Shishi, sábado Shabbat y domingo Yom Rishon. Vaya. Algunos se parecen a los nombres en español como Shabbat para sábado. Oye, y los meses del año también tienen nombres propios. Sí, los meses del año en hebreo también tienen nombres propios. Januar, Februar, März, April, May, Juni, August, September, November y December. Increíble. La mayoría de los meses suenan muy parecidos al español. Aprender los nombres en hebreo va a ser pan comido. Sin duda. Y para preguntar por la hora puedes usar Mahasha, que significa ¿qué hora es? Mahasha. Perfecto.
Y si queremos ser más específicos, ¿cómo se expresan las horas en hebreo? ¿Utilizan el sistema de 24 horas o el de 12 horas? Se utiliza el sistema de 12 horas con Baboker para la mañana y Baerev para la tarde. Por ejemplo, las 8 de la mañana sería Bishman Baboker. Bishma Baboker. Suena elegante. ¿Y si queremos indicar los minutos? ¿Cómo se dice, por ejemplo, y cuarto y media o menos cuarto? Se usa Bareve para cuarto, Vahetzi para media y Berevale para menos cuarto. O sea que las 8:15 de la mañana sería Bishmon Mareve Baboker. Las 8:30, Bishone Batins Baboker. Y las 9:15, Barevale exista. Exacto. Y con esto ya tienes las herramientas básicas para desenvolverte con el tiempo en hebreo. Fantástico. He aprendido un montón sobre el hebreo gracias a esta guía y a tus explicaciones. Me siento mucho más preparado para enfrentarme a las conversaciones cotidianas en mi próximo viaje a Israel. Me alegro mucho de haberte podido ayudar. Recuerda que la clave está en la práctica y en la actitud. No tengas miedo a equivocarte, disfruta del proceso de aprendizaje y sumérgete en la cultura israelí con la mente abierta. Tienes toda la razón. Aprender un nuevo idioma es una aventura apasionante que nos enriquece como personas. Y este deep dive ha sido la mejor manera de empezar mi viaje al hebreo de Letraut. El placer ha sido mío, Letraut.